estimado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, tenemos una situación extremadamente conflictiva en el mundo, en el continente, con nuestro vecino Colombia y dentro de Ecuador. El día de ayer hubo declaraciones del presidente de la República hablando nuevamente de nuestro conflicto interno, declaraciones posiblemente imprudentes del ministro del Interior, haciendo énfasis de que estamos en guerra. Se impone el toque de queda en 4 provincias del país, se impondrá eventualmente en momentos clave, entendemos, y el ministro advierte a la población que se quede dentro de casa. Pero hay un hecho más preocupante que el día de ayer se reveló. Se trataron con la presencia de militares norteamericanos temas de seguridad continental que nos llevan, tomando en consideración la gravísima y delicada situación del mundo, a que por allí se vaya a cometer el error de imprudentemente involucrar a Ecuador en el conflicto global. Este tema lo ponemos en carpeta, quisiéramos escuchar tu comentario. Gustavo, buen día, un saludo para ti y para la audiencia de Antena 1. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores y me ratifico en que para hacerle frente a un delito transnacional como el del crimen organizado, a esta gran estructura que ni siquiera conoce fronteras y que afecta la vida de todos los habitantes del mundo, hay que actuar de manera colectiva. Hay que contar con cooperación internacional. Para hacerle frente se debe hacer equipo. Indiscutiblemente sí. Así es que creo que tenemos que saludar, por supuesto, que Ecuador no quiera actuar solo, que quiera insertarse en el contexto regional de enfrentar de manera decidida este fenómeno que a los que más afecta es a los ciudadanos, pero sin perder de vista la necesidad de que cualquier tipo de relación se maneje con transparencia. No es necesario que nos estén contando ni los planes, ni los operativos, ni los detalles de armamento que van a utilizar, porque sabemos por nuestra Constitución y nuestra ley que eso corresponde a información reservada. No obstante, sí se necesita que cuestiones vinculadas a la contratación pública o a la cooperación internacional en estricto sentido, sí sean puestos a conocimiento pleno de la ciudadanía para su escrutinio público, para el control social. Así es que esperemos que estos dos elementos, el de la cooperación internacional para hacerle frente a un fenómeno internacional y el de la transparencia para rendir cuentas y motivar el control social, que no son incompatibles, puedan convivir en este tema para hacerle frente a un fenómeno que hoy nos afecta. De ahí a pasar a un conflicto internacional, creo que hay una diferencia enorme y espero que efectivamente eso en el momento actual no ocurra bajo ninguna circunstancia. Claro, cabe la pena indicar que esto no es un tema especulativo, posiblemente en cuanto a los alcances que podría tomar, pero considerando la situación coyuntural y leyendo un informe de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en el sentido de que se han coordinado acciones técnicas e institucionales orientadas a reforzar la seguridad hemisférica, ¿a qué nos puede llevar a pensar? Mira, lo que digo, quizá hasta errores de comunicación. Yo no quiero pensar, Gustavo, en que Ecuador está considerando meterse en un conflicto en el que no tiene que tocar pito alguno. Así es que de nuevo, que esa comunicación más bien esté orientada a rendir cuentas, a entregarle a la ciudadanía información de lo que está pasando y no a otras cosas que podrían traer consecuencias mayores. En el aspecto de combatir a estas organizaciones internacionales, que eso es una realidad. Pero a ver, Gustavo, tengamos en cuenta un detalle. Cuéntame tú de esas organizaciones que fueron declaradas terroristas, que fueron declaradas en aquel decreto hasta responsables de lo que estaba pasando en nuestros países. ¿Qué ha pasado hasta hoy? ¿Qué ha habido hasta hoy? Muchas de ellas incluso se han quedado a medio camino, hasta se duda de su existencia. Por ende, hablar de una manera tan superficial y tan abierta puede traer consecuencias. De nuevo, espero que sea más bien un tema de
no afinar de la manera correcta la comunicación y que más bien todo pase dentro de poco a ser más bien en la línea de la transparencia, la rendición de cuentas y todo lo que corresponde pues a hacerle frente a un fenómeno transnacional, no a un conflicto que nada tiene que ver con nuestro país. Última pregunta, comentario, Mauricio, antes de darle paso a Rosana, que quiere hacerte también una pregunta. El gobierno nacional, recordemos que habló sobre la presencia de Hezbollah, hermanos musulmanes, nos parece que se los calificó también como grupos delincuenciales organizados. Ojalá no vaya por allí la línea. Lo que se requiere son enlaces, por ejemplo, mucho más fuertes con México tras los sucesos que se han dado ya relacionado con una de las grandes bandas del narcotráfico. Ingresa Rosana, a quien sí, Mauricio, damos la bienvenida a esta entrevista. Muy buenos días, Mauricio, gracias por acompañarnos. Pues yo quería también alguna lectura tuya en este contexto de conflicto armado entre Israel, Estados Unidos e Irán, que ya ha involucrado a otros países del Golfo Pérsico. Vemos impactos también aquí en nuestro país. Vemos este ataque al Centro Cultural iraní en la ciudad de Quito. Entonces quizás es importante algunas reflexiones en este sentido de cómo nos estamos involucrando y cómo estamos trasladando esos conflictos internacionales prácticamente a la vida cotidiana. A ver, Roxana, creo que no hay que olvidar este tipo de cuestiones y te mando un gran abrazo a la distancia. Mira, lo que vimos el fin de semana, aquí incluso cerca de mi casa es el Centro Cultural Iraní, un lugar de tránsito frecuente para movilizarnos a distintos puntos. Es inaceptable y es producto de la polarización, del discurso de odio, de la desinformación. Si nosotros vamos a empezar a tomar partido de acciones violentas en contra de comunidades, que no nos quejemos después de las consecuencias que ello traiga. O sea, no puede ser posible, de nuevo, que sobre pretexto de cualquier cosa estemos nosotros justificando agresiones. Porque mira, los agresores, y me voy a referir específicamente a este hecho, tengo entendido que ya están identificados y esperaría yo que la fiscalía ya esté haciendo su trabajo, porque ha habido un acto de violencia, agresiones físicas, incluso a niños que se encontraban dentro del Centro Cultural Iraní. Entonces, la justicia que haga su trabajo, pero ahora lo que hemos visto en redes sociales, y estoy seguro que Gustavo, Rosana y muchos de los que hoy nos están escuchando habrán visto con horror las manifestaciones de, no voy a decir ni decenas ni cientos, de ecuatorianos respaldando este tipo de actos violentos. O sea, esta polarización que hoy es por un tema, mañana será por otro, antes fue por uno distinto, nos sigue comiendo como sociedad, nos sigue generando desconfianza y problemas, y por ello es que se originan conflictos como los que estamos viviendo. O sea, no hay que perder de vista, ¿no? ¿Y cuánto de esto, Mauricio, puede en su momento llegar a confundirse con los problemas de inseguridad que tenemos aquí en el país? Ya escuchamos el discurso de que son terroristas, de que están involucrados en ciertos casos y circunstancias que podrían evidenciarse en el país. Esto puede llevarnos incluso a una pérdida de límites que en definitiva podría generar más violencia. Pero clarísimo, Rosana, o sea, no necesitamos ni siquiera decir algo distinto a lo que tú has mencionado. ¿No fue también un discurso estigmatizante y polarizador el del ministro Lofredo cuando lo de los 4 niños de las Malvinas? ¿No fue ese discurso en cadena nacional el que los calificó de delincuentes, de personas que estaban cometiendo actos ilícitos? Y hasta el día de hoy esperamos, pues, en el mismo espacio y en el mismo formato, la disculpa pública de dicha persona que denostó contra 4 niños indefensos, que afectó su honra y la de sus familias. Lo mismo que hoy estamos viendo respecto de otros actores. Mañana serán otros distintos, pero esto se origina en ese ambiente de polarización. Yo te digo, ¿qué tiene que ver? Y mira que no soy un experto en la materia, la inseguridad vinculada a un cartel mexicano en nuestro país, y Gustavo ha mencionado una relación, pero que no tiene afectación directa con Ecuador, mira que con un ataque a un centro cultural iraní, no, o sea, por favor, ese tipo de cuestiones lo único que denota es que la ciudadanía
no está prestando atención a las cosas, se deja guiar por desinformación y simplemente actúa en función de lo que le dice su hígado. Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, ¿no? Después podrían venir ellos a tomar venganza de un ataque como el que han recibido y no sé, ese tipo de cuestiones terminan destruyéndonos como sociedad. Mucho de lo que hoy vivimos en el mundo, dentro de conflictos nacionales e internacionales, se debe a este clima de polarización en el que reina el odio en lugar de partir de puntos de convergencia, de unión, de coincidencia entre personas que teniendo ideologías distintas, religiones distintas y posiciones y puntos de vista distintos para los diferentes problemas que atraviesa un país o una región, están dispuestas a sentarse a conversar y ponerse de acuerdo en acciones concretas para encontrarle salida, ¿no? Entonces, no hay lamentablemente un panorama claro cuando incluso las autoridades son las que con su discurso, que prefiero pensar, me ratifico Gustavo, es un error de comunicación, ahonda este tipo de temas. Lamentables imágenes que nos quedaron del sábado, niños aterrorizados en ese centro cultural, una persona con imagen, dialecto, apellidos quiteños que se identificaba como profesor universitario agredido, mostrando un vehículo destrozado. Ojalá este tipo de escenas no vuelvan a repetirse en nuestro país, pero vayamos a otros temas importantísimos para el convivir nacional. Quedan muy pocas horas para inscripción de postulantes a la Fiscalía General del Estado. Hoy a la medianoche se cierra este proceso y en forma paralela la exfiscal Diana Salazar anuncia el lanzamiento de un libro que recoge sus memorias. Parto yo de un punto que me parece importante, Gustavo. Como tú sabes, Ciudadanía y Desarrollo está haciendo veeduría al concurso. Además, forma parte de una comisión cívica al respecto de esto. Y mira que algunos nombres que han empezado a sonar para este concurso estuvieron ya presentes en el concurso que organizó el Consejo Transitorio entre 2018 y 2019, pero el día de hoy, ingresando a la página del Consejo de Participación Ciudadana, en que en un comunicado se anunciaba, y te digo 9 de enero de 2019, un total de 29 postulantes, 29 en aquel entonces para la Fiscalía. Hoy únicamente hay 5 carpetas de postulantes al aire. Extrañamente las de un posible concursante que podría permitirnos comparar calificaciones no está. Así es que el día de hoy presentaremos Mauricio, al Consejo de Participación un pedido de información sí. para que toda la información del concurso previo sea puesta a disposición de los ecuatorianos de cara a transparentar incluso el concurso que se lleva a cabo este momento. Es un detalle, Mauricio, muy importante de aclarar. Tú hablas de 5 inscritos. Diario El Universo en su edición de esta mañana y en su edición electrónica sostiene que hay 17 personas, 14 hombres, 3 mujeres inscritas. Incluso da una relación que lo clasifica como etnias. Que a mí me sorprende además la enorme cantidad de candidatos montubios, Gustavo. Así es que esperemos que no se esté haciendo uso abusivo de un beneficio, de una cuota para obtener puntuaciones adicionales desde ya, lo cual generaría problemas en un proceso como este, ¿no? Entonces, mira, hoy termina el plazo, hay que esperar y ver cuántos efectivamente aparecen con sus carpetas completas, posteriormente cuántos superan la fase de admisibilidad y finalmente cuántos terminan en la recta final de cara a la fiscalía, ¿no? En el último concurso, como he mencionado, todo empezó con 29 personas, después el grupo se fue reduciendo hasta quedar básicamente con un puñado de finalistas que nos dieron a la fiscal, que hoy escribe sus memorias y las publica después de su intento fallido por ser asambleísta constituyente en octubre de 2025. Así es que bueno, esperemos, insisto, no nos adelantemos al número de postulantes, no vaya a ser que como siempre los ecuatorianos dejamos todo para el último y hoy aparezcan una lluvia de carpetas, y espero yo que de las mejores, y sobre todo hay que seguir con atención lo que ocurre en el proceso, demandando siempre transparencia, demandando siempre objetividad en las calificaciones para darle al país una autoridad que cumpla con los requisitos que una institución de esta envergadura necesita.
Ahora, Mauricio, ahora estamos con los ojos puestos en el concurso para la Fiscalía, pero todos los concursos están tarde, algunos están retrasados meses, otros incluso años. Hablamos del Consejo Nacional Electoral, del Contencioso Electoral, de la Defensoría del Pueblo, ahora mismo de la Fiscalía, es decir, todas las autoridades encargadas del control aquí en el país o están prorrogadas o están encargadas y todavía estos concursos no encuentran lo que decimos la luz al final del túnel. Y quién sabe cuánto más tengamos que esperar, Rosana, porque no podemos este rato alegrarnos de que avance el concurso de la Fiscalía cuando tenemos autoridades del Consejo Nacional Electoral 8 años en funciones prácticamente, sin renovaciones parciales, cuando tenemos, si no a consecuencia del Consejo de Participación directamente, sino de la Judicatura, una Corte Nacional de Justicia incompleta, que está en riesgo incluso de tener apenas cuatro jueces nacionales titulares para inicios de 2027, o tener defensor encargado, me refiero al defensor del pueblo, a magistrados del Tribunal Contencioso Electoral en funciones prorrogadas. Entonces la deuda es enorme, no podemos acá quedarnos en el festejo mediocre de que porque ya avanza el concurso de la Fiscalía se ha salvado el país. La deuda para esa institución que incluso entra en recta electoral será renovada en las elecciones de febrero de 2027, debe llamarnos profundamente a la reflexión, ya no solo sobre su existencia, sino sobre la necesidad de poner al frente de ella a ecuatorianos que no estén dispuestos a negociar sus principios con el poder de turno. ¿Cómo se ve la situación general del país en esta delicada coyuntura que está viviendo el mundo, Mauricio? Hay vientos de guerra que soplan por todo lado. ¿Qué decirte cuando, insisto, vivimos una polarización dentro del país, dentro de la región y dentro del mundo, que está dispuesta a privilegiar temas personales por sobre los grandes intereses de países, que está dispuesta a poner en riesgo a la vida de sus ciudadanos por satisfacer de manera mezquina intereses particulares de sus gobernantes? No es que estamos viendo más de lo mismo, pues si bien es cierto, hay muchos antecedentes de acciones de este tipo que han tenido lugar en otros periodos, en otras épocas de nuestra historia. Lo que hoy estamos viendo es brutal, porque hay mucho más violación del marco normativo, hay mucho más violación de las normas internacionales y hay mucho más riesgo, porque mira que, y quizá esto no debe ser malinterpretado, pero no es lo mismo salir a pelear guerra con el armamento de 1917, Primera Guerra Mundial, a lo que hoy nos enfrentamos, donde, como quizá hemos visto incluso, se ha logrado vencer los grandes escudos de seguridad con el que supuestamente contaban ciertas naciones preparadas para enfrentamientos brutales, ¿no? Entonces, ese tema creo que es de prestarle atención, porque quienes están al frente de este tipo de actos, no los vamos a calificar de otra forma, de guerra entre unos países y otros, son personas que nosotros hemos elegido a través de las urnas, Gustavo, y que irresponsablemente no actúan en representación de la ciudadanía, sino, como he dicho, simplemente del interés de un grupo pequeño de personas, poniendo en riesgo ahí sí a la gran mayoría. Así es que esperemos, y retorno a ese punto inicial que conversábamos contigo hace unos minutos, que Ecuador se enfoque en lo que corresponde, en atender nuestra crisis de inseguridad sin querer llamar la atención del mundo con cosas que no corresponden, que se enfoque en atender la crisis económica sin caer en guerras arancelarias que ponen en riesgo, sí, a la economía misma, pero a los ecuatorianos, sus empresas y sus fuentes de empleo. Y finalmente, atender de manera decidida el fenómeno de la corrupción, que sigue campante y que a veces lo perdemos de vista, pero es donde hay que prestar mayor atención, porque allá se van los recursos que deberían estar destinados precisamente para mejorar la seguridad o mejorar la economía. Una rápida revista a la Asamblea Nacional, que terminó su misión con el trámite exprés de los proyectos económicos urgentes, ha vuelto ya de San Borondón a la capital de la República y ha abierto un nuevo frente de investigación para investigar la emisión de licencias y matrículas vehiculares en diversos municipios, que no es un tema menor.
300.000, se me va la cifra, bueno, más bien ponlo tú la cifra, pero el número de licencias ilegales, me parece que 3.000 es la cifra correcta, ilegales para personas no calificadas que no pasaron ningún filtro, se emitieron para choferes profesionales en Ecuador. Mira, incluso, Gustavo, estamos viendo que esta red de corrupción, según lo ha dado a conocer entre ayer y hoy un medio de comunicación nacional, estuvo vinculado a legalización irregular de licencias extranjeras. Licencias de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de España, y no se trata de cantidad, porque si bien tú has hablado en unos casos de filtros, miles, es lo que nos indicas. exactamente, porque de lo que se trata es de instituciones que no están trabajando en función de lo que dice la norma, sino en función de lo que manda la corrupción, la presión política o quién sabe qué otros intereses. Pero este es apenas un caso, de nuevo, yo mencioné hace segundos el tema de la corrupción. Y aquí sí tenemos un caso de corrupción que vincula el uso de recursos por el hecho de que ha habido coimas, que ha habido pagos ilegales, que ha habido toda una red para la emisión de estas licencias irregulares, incluso irregulares beneficiando a personas con nexos con el crimen organizado. Pero mira que hay otros casos que deben ser tenidos en cuenta, en los que la corrupción no necesariamente se cuenta en cifras económicas, sino que se cuenta en cuanto a las cifras políticas. El abuso de poder para beneficio propio es corrupción. El uso de posiciones de poder para temas personales es corrupción. El hecho de que se esté pensando en ciertos temas, en ubicar a personas en cargos, a propósito de que haya o no concursos públicos, solo porque me son leales, me son fieles o quiero recompensarlas, es corrupción. Entonces, si bien es cierto, cada día o cada semana conocemos algo nuevo de este brutal fenómeno que nos ha hecho permanecer, y mira que esto es de cuña comercial, en el índice de percepción de corrupción que hacemos en Transparencia Internacional todos los años, en una posición muy similar a la de años anteriores, nos debe motivar más bien a ser nosotros quienes rompamos los círculos de corrupción y quienes hagamos que las cosas empiecen a cambiar. En nuestras manos está, cuando no se espera mucho de los políticos, creo que es mejor empezar a trabajar por nuestra cuenta para cambiar todos estos problemas que hemos analizado en estos pocos minutos y que pueden convertirnos con voluntad propia en una sociedad mejor. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mauricio. Gracias, Gustavo. Un buen día para ti, un buen día para Rosana y por supuesto para la audiencia de Antena 1. El abogado Mauricio Alarcón es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En Coperco nos preocupamos por nuestros socios transportistas. Por ello creamos un crédito que impulsa su actividad. Creditransporte Coperco.